Un hombre rico se hacía pasar por recolector de basura, pero no esperaba encontrar a su gran amor. Por favor, comenta desde qué ciudad estás escuchando esta historia que cambiará completamente tu perspectiva de vida a partir de hoy. A Eduardo Cortés le resultaba difícil recordar la última vez que había respirado aire fresco, sin olor a cuero nuevo, a perfume importado o a cemento recién pulido. Desde lo alto del techo de cristal del Centro de Negocios de Sao Paulo, observaba la ciudad con la expresión de quien lo posee todo, pero en realidad no toca nada. Heredero de un imperio hotelero, hijo del difunto magnate Ernesto Cortés, Eduardo era el tipo de hombre que todos aplaudían, pero pocos conocían realmente. A sus 34 años coleccionaba cenas de gala, titulares de revistas de negocios y sonrisas falsas de personas que simplemente lo halagaban. La sensación de asfixia, sin embargo, no procedía de la corbata de seda, sino del alma. Aquella gris mañana de martes, en lugar de asistir a la reunión con inversionistas, Eduardo estaba sentado solo en la banca de una terminal de ómnibus de la zona este, vestido con un overol azul, guantes desgastados y una gorra que le ocultaba parcialmente el rostro. Se miró al espejo antes de salir y apenas se reconoció, y ese era exactamente el objetivo. Estaba cansado de la burbuja de privilegios, de las miradas interesadas y de las relaciones desechables. El plan le parecía absurdo incluso a él, pasar una semana encubierto como recolector de basura en una de las rutas de las afueras de la ciudad, sin guardias de seguridad, tarjetas negras ni cafés de 40, solo sudor, anonimato y verdad, o al menos lo que esperaba encontrar. La idea le surgió como un soplo durante una noche de insomnio, mientras miraba un documental sobre trabajadores invisibles. Eso lo afectó más que cualquier discurso de negocios. ¿Qué pasaría si realmente estuviera completamente equivocado acerca de qué es el valor? ¿Qué pasaría si las personas que tenían más que ofrecer fueran precisamente aquellas en las que él nunca se fijaba? Usando discretamente su influencia, logró infiltrarse como Dudu, un nuevo empleado de la empresa de recolección urbana. Ninguno de los otros coleccionistas sabía quién era. Esto lo excitó y lo aterrorizó al mismo tiempo. En la camioneta, el conductor Joca, un hombre barrigón, bonachón y voz ronca, lo miraba con recelo. «¿La primera vez que te lo tomas mal, Dudu?», preguntó levantando una ceja mientras aceleraba por las estrechas calles del barrio. Eduardo se limitó a asentir, sintiendo su cuerpo ser sacudido sobre el duro asiento del vehículo. La vibración del motor, el olor a sudor y a basura fresca, todo parecía otro planeta comparado con su mundo de reuniones y brindis con champán francés. Pero había algo liberador en ello, como si, por primera vez, estuviera donde se suponía que debía estar. La primera parada fue en una calle estrecha, donde el sol intentaba atravesar los cables eléctricos y las paredes de grafiti. Eduardo se bajó de la camioneta y, antes de que pudiera procesarlo, estaba empujando pesados barriles y escuchando cantar a los vecinos. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Una mujer con el pelo recogido en un extraño moño, vestida con un sencillo vestido de flores, caminaba con una botella de agua en la mano. Se acercó a los coleccionistas como quien se acerca a viejos amigos y les ofreció vasos de plástico con una sonrisa auténtica. «Buenos días, muchachos. Hace calor hoy, ¿verdad?». Su voz era suave y firme al mismo tiempo. Eduardo la miró en silencio, incapaz de ocultar el impacto. Ella lo miró rápidamente, tal vez notando la mirada. «¿Eres nuevo?», preguntó, y él simplemente respondió con un gesto de la mano. «Soy Livia, profesora de la escuela del barrio». Su nombre quedó atrapado en tu garganta por un segundo. «Dudu», dijo finalmente, con una leve sonrisa desconcertada. Ella asintió y continuó ofreciendo agua a los demás, pero ese breve contacto había dejado un rastro en su mente como perfume en el viento. No se parecía a nada de lo que conocía.
un tipo de belleza que no podía explicarse, solo sentirse. Durante los días siguientes, la sucia rutina se volvió curiosamente satisfactoria. Había dolores en el cuerpo, callos en las manos y un cansancio real, pero también había una extraña sensación de paz. Eduardo empezó a ver el barrio, los rostros, las historias. Joca contaba chistes verdes. Sus compañeros hablaban de la vida tal como era, sin filtros ni mascarillas. Y siempre estaba Livia, puntual en la acera, con una sonrisa que parecía brillar más que el sol de las 10. Él la estaba esperando. Conté los minutos, y por primera vez en años sentí la buena ansiedad de alguien a punto de experimentar algo nuevo. Sin embargo, entre risas y botes de basura, Eduardo también notó miradas de desconfianza. Uno de los coleccionistas más antiguos, Toñão, lo miraba con cierta incomodidad. Pareces alguien que no nació para esto. Tu mirada lo delata, hermano. Eduardo fingió reír, pero la frase palpitaba en su mente. Sabía que su tiempo allí era limitado y que la mentira tenía fecha de vencimiento. Aún así, no podía rendirme. Cada día con Livia, cada palabra, cada simple gesto, parecía valer más que años de relaciones forjadas en las alfombras rojas. El viernes de esa semana, Eduardo decidió bajarse de la camioneta unos minutos antes. Quería verla primero, quería decir algo, tal vez más de lo que debería. Su corazón latía aceleradamente en su pecho. Pero, al doblar la esquina de la escuela donde enseñaba, vio a Livia llorando, sosteniendo papeles arrugados y siendo consolada por una anciana. Eduardo se acercó lentamente, pero se detuvo antes de que lo vieran. Algo en su expresión, en su cuerpo tembloroso, le impedía hablar. Estaba herida y él no tenía idea de por qué. Y entonces escuchó un nombre susurrado entre lágrimas. Hotel Cortés. Otra vez no. Eduardo se quedó helado. El dolor en sus ojos, ahora visible, tenía sus raíces en el nombre que él llevaba en la sangre. Y en ese momento, el juego dejó de ser solo un juego de autoconocimiento. Estaba a punto de descubrir que, al hacerse pasar por otra persona, estaba más involucrado en la vida de Livia de lo que jamás imaginó. Eduardo permaneció quieto por largos segundos, escondido entre la sombra de una pared y la culpa que se acumulaba en su pecho. Las palabras de Livia resonaron en su interior como un trueno ahogado. Hotel Cortés. Otra vez no. No fue una coincidencia, no podía serlo. El nombre del negocio de su familia, mencionado con dolor, desesperación y miedo, puso todo dentro de él patas arriba. Su respiración se hizo pesada, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de algo que hasta entonces había estado enterrado bajo el lujo y el conveniente olvido de su familia. Algo que ahora quería surgir con fuerza. Cuando regresó a la camioneta, la sonrisa habitual había desaparecido de su rostro. Joca, al notar el cambio, no preguntó nada. Simplemente puso en marcha el motor y siguió su camino. Durante el resto del día, Eduardo permaneció en silencio, ajeno a las bromas y conversaciones de sus compañeros. La imagen de Livia llorando, agarrada a aquellas sábanas arrugadas, nunca abandonó su mente. Necesitaba saber qué había sucedido en el pasado, qué vinculaba a esa mujer luminosa con uno de los capítulos más oscuros de la historia de su familia. ¿Y por qué carajo parecía tan herida cuando escuchó el nombre de Cortés? Por la noche, de regreso en la pequeña habitación que había alquilado para mantener su disfraz, Eduardo abrió el viejo cuaderno que había escondido. Escribió: Incendio del Hotel Cortés, víctimas, causas, año. Los resultados fueron vagos, fríos, estandarizados. La prensa parecía haber informado poco. Un accidente eléctrico, un cortocircuito, 2 heridos leves, un empleado desaparecido, caso cerrado. Pero algo en la forma en que estaba escrito sonaba editado, demasiado limpio. El hotel mencionado era el mismo en el que su padre había llevado a cabo una importante renovación, un proyecto controvertido porque implicaba recortes de costes y cambio de proveedores.
Eduardo recordaba vagamente las conversaciones silenciosas en las cenas, las llamadas telefónicas interrumpidas, las palabras susurradas entre sus tíos. A la mañana siguiente volvió a coleccionar como si nada hubiera cambiado, pero por dentro todo ardía. Cuando volvió a ver a Livia, las ganas de hablar con ella eran enormes, pero sabía que no podía acercarse a ella con preguntas. Necesitaba escucharla, necesitaba que ella confiara en él. Y lo más importante, necesitaba entender lo que ella sabía y lo que no sabía sobre él. Sin embargo, ese día ella no tenía el mismo brillo. Tenía los ojos hinchados, la voz arrastrada y la sonrisa ausente. Ofreció agua, como siempre lo hacía, pero no se quedó a hablar. Hoy mi mente está en otra parte, Dudu, lo siento. Edward solo asintió. Era comprensible, pero dolía. Su silencio dijo más que cualquier frase. En el intervalo entre una cuadra y otra, recordó el nombre mencionado en uno de los artículos sobre el antiguo caso, Julio Santana, empleado desaparecido. Esa noche regresó a su habitación decidido a profundizar más. Descubrió que Julio era el padre de Livia, o al menos fuera, nunca encontrado, considerado muerto. El dolor en su rostro ahora tenía aún más sentido. Eduardo se sintió invadido por un sentimiento que no reconocía. Era ira, impotencia y culpa, todos mezclados. Su apellido podría haber borrado la vida del hombre que más amaba. Sabía que era arriesgado, pero necesitaba confrontar la verdad desde su origen. Llamó a una ex empleada de Cortés, Leticia, que había sido despedida unos meses después del incendio. Disfrazando su identidad con la excusa de un proyecto social, concertó un encuentro en un discreto café del centro. Ella llegó con ojos sospechosos, el cuerpo encogido, y antes de que él dijera algo dijo: «Tú eres de la familia Cortés, ¿no? Conozco ese mentón». Eduardo se quedó helado, pero mantuvo la calma. «Necesito saber qué pasó realmente en ese incendio. Ayúdame. Yo necesito entender lo que mi padre escondió». Leticia miró a su alrededor, como si temiera que la escucharan. Cubrieron todo, cortaron costos en el cableado, usaron materiales vencidos. Cuando comenzó el incendio, las alarmas no sonaron. Y tu padre pagó mucho dinero para silenciar a la gente. Incluso Julio intentó denunciarlo, pero desapareció. Yo creo que fue silenciado. A Eduardo se le heló la sangre. Esto no fue solo un error, fue un crimen. Un delito encubierto por su herencia, para tu familia, por tu riqueza. Y ahora todo esto estaba ligado a la única mujer que le hacía sentir algo real. De regreso al barrio, a la mañana siguiente, Eduardo se bajó de la camioneta con el corazón apesadumbrado. Livia no estaba en la acera. Miró a su alrededor esperando verla aparecer con un vaso de agua, con su sonrisa cotidiana. Pero nada. Fue entonces que Joca, apagando la radio, comentó casualmente: «¿Viste? Anoche hubo una invasión en la escuela de aquí del barrio. Se llevaron computadoras, desordenaron todo. La nueva maestra estaba conmocionada. Dijeron que recibió una carta amenazando con continuar con lo que inició el incendio». Eduardo sintió que el mundo daba vueltas. La repercusión de la frase dicha por Joca fue inmediata. Eduardo sintió que se le hundía el estómago, como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. La nueva maestra estaba conmocionada. No necesité más detalles para saber que estaban hablando de Livia. El fuego, la amenaza, ahora la invasión. Todo apuntaba a un pasado que ya no quería permanecer enterrado. Y más que eso, alguien estaba dispuesto a garantizar que ciertas verdades permanecieran silenciadas, cueste lo que cueste. La sangre en sus venas hervía de inquietud. Necesitaba verla. Necesitaba saber si ella estaba bien. Al final del día, sin importarle el disfraz ni los riesgos, Eduardo corrió hacia el colegio. Encontró la puerta cerrada, los agentes de policía hablando con el director y los empleados limpiando apresuradamente los daños, papeles esparcidos por el suelo, estanterías caídas, ventanas rotas, una escena de guerra en un lugar de aprendizaje.
Se acercó lentamente, tratando de parecer una persona curiosa. Un empleado lo miró brevemente y dijo, sin que él preguntara: «La profesora Livia se fue temprano a su casa. Se sintió mal». Eso sonó como un disparo. Eduardo le agradeció con un gesto silencioso y se fue. Sabía dónde vivía. Ya la había seguido discretamente una vez, un día en el que no podía soportar que desapareciera de su vista. Caminó hasta la calle de casas adosadas, todas sencillas, con muros bajos y macetas improvisadas. La casa de Livia tenía cortinas de flores y una bicicleta apoyada contra la pared exterior. Eduardo vaciló. Pensó en tocar, pero no supo qué decir. Él era un extraño para ella, un recolector de basura llamado Dudu. ¿Cómo puedo explicar lo que sabía? ¿Cómo revelar que parte del dolor que la rodeaba estaba directamente ligado al apellido que él ocultaba? Antes de que pudiera decidirse, la puerta se abrió. Livia apareció con el rostro demacrado, los ojos rojos y una expresión que mezclaba cansancio con incredulidad. Cuando lo vio allí, parado frente a su casa, se quedó helada. «¿Dudu?», dijo sorprendida. Intentó sonreír, pero fracasó. «Yo escuché lo que pasó. Quería saber si estabas bien». Ella no respondió de inmediato. Solo abrió la puerta un poco más. «¿Quieres entrar?». Él asintió con un gesto comedido y cruzó el umbral con el corazón acelerado, sintiéndose cada vez más como un impostor. El interior de la casa reflejaba quién era Livia: acogedora, llena de pequeños detalles, colores cálidos, cuadros hechos a mano, libros apilados en estanterías improvisadas. Sirvió café en 2 tazas diferentes, una con el fondo agrietado. Se sentaron uno frente al otro en la mesa de la cocina y el silencio entre ellos era tan espeso como el humo. «¿Quieres saber qué pasó, verdad?», preguntó con voz ahogada. Eduardo se limitó a negar con la cabeza. «Recibí una carta, sin firma. Decía que debía dejar de indagar en el pasado, que la próxima tragedia no sería un accidente». Ella le mostró el sobre y él reconoció el antiguo logo del Hotel Cortés estampado con una marca de agua en el papel. El mundo de Eduardo pareció derrumbarse un poco más. Eso no fue solo una advertencia, fue una firma velada. Alguien conectado a la red de Cortés estaba vigilando a Livia, y si sabían de la carta, también podrían saber de él. «¿Le dijiste a alguien que estabas investigando este viejo incendio?», se aventuró. Ella lo miró con ojos llorosos. «Solo se lo mencioné a una amiga de la universidad. Ella dijo que mi padre no podía haber desaparecido sin más, y que tal vez todavía había documentos escondidos». Eduardo mantuvo el control, pero por dentro ardía de ira. Todo lo que dijo Livia confirmó lo que Leticia había sugerido. Su padre había sido eliminado por saber demasiado. Los minutos transcurrieron lentamente. Eduardo quería contarlo todo: quién era, qué sabía, qué había descubierto, pero había algo dentro de él que se quedó atrapado. El miedo a perderla, tal vez. El miedo de verla ve en él el mismo símbolo de todo lo que le hizo daño. Se levantó, le agradeció el café y dudó antes de irse. «Si quieres ayuda para entender lo que le pasó a tu padre, puedo intentarlo». Ella lo miró con cautela, como quien desconfía y al mismo tiempo quiere confiar. «¿Por qué?», preguntó. Respiró hondo. «Porque a veces la verdad también puede salvar a alguien, incluso cuando duele». Esa noche, Edward regresó a su habitación sin dormir. Abrió los archivos que había obtenido con Leticia, buscó en cada imagen, en cada registro, hasta encontrar algo que hizo que su corazón se detuviera. Una lista de empleados desaparecidos que el hotel intentó ocultar con traslados falsos. Entre ellos, el nombre de Julio Santana y al lado un apartado ilegible. Pero lo más impactante fue el siguiente documento. Un contrato firmado por Mauricio Cortés, su hermano mayor, autorizando un pago fuera del sistema en la misma semana del incendio. El título tembloroso en la esquina inferior del documento pareció quemar las retinas de Eduardo. La pintura oscura, ligeramente manchada, confirmó lo que su instinto le gritaba desde hacía días.
Mauricio estaba en el centro de la tragedia. Su hermano, coheredero del Imperio Cortés, había firmado personalmente el pago externo de una enorme suma destinada a un nombre que sonaba falso, acompañado de una cláusula sencilla y directa. Acuerdo de confidencialidad de por vida. Eso fue todo. Se había comprado el silencio. Y, con ello, la muerte del padre de Livia, el incendio, el dolor, todo desapareció bajo la alfombra persa de las reuniones de directorio y los cócteles corporativos. Eduardo cerró el cuaderno con violencia, respirando profundamente y con el corazón acelerado. Se encontraba en una encrucijada. Si seguía adelante, desenterraría la podredumbre de su familia, arriesgándolo todo. Si daba marcha atrás, mantendría viva la farsa y enterraría para siempre la posibilidad de justicia. A la mañana siguiente, su rutina de cobranza parecía aún más absurda. El peso de las bolsas, el calor sofocante y el ruido del camión no pudieron ahogar la confusión en su mente. Mientras Joca y Tonaun hablaban de fútbol, Eduardo permanecía en silencio, sumido en sus propios pensamientos. Sabía que necesitaba enfrentarse a Mauricio, pero ¿cómo podría hacerlo sin levantar sospechas? ¿Qué excusa usarías para volver a la oficina sin romper tu tapadera? Y lo peor, ¿cómo haría esto sin poner en peligro a Livia? Si alguien de la red de Cortés supiera que está tocando el pasado, la próxima tragedia podría no llegar en forma de amenaza, sino de algo mucho más concreto. En la siguiente parada, para su alivio, estaba Livia. Ella vestía una camiseta blanca y jeans, su cabello recogido descuidadamente, su rostro aún cansado, pero con una leve sonrisa al verlo. «Hola, Dudú, gracias por lo de ayer». Él le devolvió un saludo contenido. Parecía más tranquila, pero había algo en sus ojos que revelaba estar alerta. «He estado pensando en tu propuesta de ayuda. Creo que la quiero. Ya no puedo fingir que todo esto era normal». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Su enfoque significó confianza y también responsabilidad. Tendría que protegerla, aunque le costara revelar quién era. Más tarde ese día, Eduardo logró aislarse en un rincón de la empresa de cobranza e hizo una llamada con un chip viejo, desde un número que no pudo ser rastreado. Mauricio respondió con su habitual voz arrogante. «¿Hola?» Eduardo mantuvo su tono firme. «Soy yo». Hubo silencio. «¿Estás loco? Desapareciste durante días, todos te están buscando». Eduardo lo ignoró. «Necesito hablar contigo, en persona, hoy, sin prensa, sin padre, sin secretaria». Mauricio se rió. «¿Ha vuelto el príncipe rebelde de sus vacaciones espirituales?» Eduardo respondió secamente. «Se trata del incendio del hotel. Necesitamos hablar». La línea permaneció en silencio durante unos segundos. «En nuestro lugar habitual, las 7 de la noche, y no llegues tarde». El lugar era una antigua casa de veraneo familiar, alejada de la ciudad, utilizada como escondite para reuniones discretas o escándalos silenciados. Eduardo llegó primero, el cielo empezaba a oscurecerse y esperó afuera. Cuando finalmente apareció Mauricio, vestido con una chaqueta ligera y las mismas gafas de marca, bajó del coche como quien ya estuviera irritado. «Te has vuelto loco, Eduardo. Desapareciste, dejaste a tu prometida, dejaste todo. ¿Qué quieres, en fin?» Eduardo se acercó a él y lo miró a los ojos. «Quiero la verdad, sobre el pago, sobre el incendio, sobre el hombre que desapareció esa noche». Mauricio entrecerró los ojos. «No entiendes cómo funciona el mundo. A veces, para proteger una marca, hay que ensuciarse las manos». La frase cayó como una frase. Eduardo apretó los puños. «Así que es verdad. Compraste el silencio. Compraste la muerte del padre de Livia». Mauricio dio un paso atrás, sorprendido. «¿Cómo sabes ese nombre?» Eduardo se acercó con voz firme. «Porque la conocí. Ella sobrevivió. Y ahora voy a asegurarme de que ella lo sepa todo». Mauricio rió con desdén. «¿Estás enamorada de una pequeña profesora de las afueras? ¿En eso se ha convertido?»
Eduardo por primera vez no retrocedió. A sus ojos, ella tiene más dignidad que toda esta familia en la caja fuerte. Al regresar a casa, Eduardo encontró un sobre debajo de su puerta, sin nombre, sin remitente, solo su disfraz, para Dudu. Lo abrió con cuidado y el contenido lo dejó helado. Dentro había una foto de él y Livia, tomada oculta, desde un ángulo lejano. Detrás de la foto, una frase escrita a mano: «Sabemos quién eres, y ella también lo sabrá». Eduardo sintió el peso de la foto en sus manos, como si tuviera dinamita en la mano. El papel temblaba entre sus dedos sudorosos, pero lo que realmente le hacía temblar era la frase escrita en el reverso: «Sabemos quién eres, y ella también lo sabrá». Esto no fue solo una amenaza, fue el principio del fin. Alguien lo había seguido. Alguien sabía que el multimillonario Eduardo Cortés se hacía pasar por un simple recolector de basura. Y lo más grave, estaban dispuestos a utilizar a Livia como herramienta de chantaje. La máscara que había usado estaba empezando a resquebrajarse, y detrás de ella había mucho más que un nombre. Había una historia manchada de culpa, pérdida y omisiones. Pasó la noche despierto, mirando por la ventana, cada sonido del exterior amplificado por la paranoia. Cada luz que pasaba le hacía preguntarse si lo seguirían, si Livia ya estaba en peligro por su culpa. El disfraz que lo había protegido ahora era una trampa. El anonimato ya no era un escudo, era un objetivo, y el tiempo se acababa. Por mucho que quisiera mantener todo bajo control, Eduardo lo sabía. Pronto tendría que elegir entre la verdad y su seguridad, y no había manera de garantizar ambas cosas. A la mañana siguiente, llegó al punto de recogida con el rostro sombrío. Joca, al notar su extraño humor, hizo una broma intentando aligerar el ambiente. Eduardo se limitó a murmurar algo inaudible. Livia no apareció ese día, no el siguiente, y no en el otro. Intentó llamar, pero el número que ella le había dado hacía semanas pasó directamente al buzón de voz. Su desaparición fue como una advertencia silenciosa. Algo andaba mal, muy mal. Sintió un miedo en su pecho que no conocía. El tipo de miedo que solo tienes hacia aquellos a quienes realmente amas. Esa tarde Eduardo decidió que no podía esperar más. Aún vestido con su uniforme de colección, se dirigió a la casa de Livia. La puerta estaba entreabierta y el interior estaba a oscuras. La llamó 1, 2 veces. Ninguna respuesta. Entró lentamente, con los sentidos en alerta, como si cada paso pudiera desencadenar algo irreversible. La casa estaba en desorden. Libros por el suelo, tazas rotas, el sofá volcado, pero no había señales de lucha, solo prisa, abandono. Sobre la mesa de la cocina, una libreta de espiral abierta y una sola frase garabateada con letras temblorosas. «Si me pasa algo, busca a Miguel. Él lo sabe». Miguel, un nombre liberado en medio del caos. Eduardo no tenía idea de quién era, pero lo anotó como si fuera oro. Buscó pistas en la casa y encontró una foto antigua de Livia con lo que parecía ser un grupo de estudiantes. En el reverso, un nombre escrito a lápiz: Projeto Raíces, 2015. Fue un comienzo. Si Miguel era parte de ese grupo, quizás esa fuera la clave. Salió de allí con el corazón acelerado, dividida entre el alivio de no encontrar sangre y el terror de no saber dónde estaba. Pero una cosa era segura: Livia no huiría sin dejar rastro. Ella quería que él la encontrara. Eduardo volvió a llamar a Leticia. Parecía más asustada que antes. «Tienes que deshacerte de ella, Eduardo. No se trata solo del incendio. Hay gente poderosa involucrada, gente que no duda», insistió. «¿Quién es Miguel?». Después de unos segundos de tenso silencio, ella respondió: «Él era un pasante legal en ese momento. Tuvo acceso a documentos internos. Intentó denunciarlo. Desapareció durante años. He oído que vive escondido con otro nombre». Eduardo cerró los ojos, sintiendo crecer el abismo bajo sus pies. Cada persona que tocó ese pasado fue arrancada del presente como si nunca hubiera existido. Esa noche regresó al cobertizo de recolección, donde durmió durante la semana, y comenzó a escribir una carta a Livia.
No sabía si ella lo leería. Ni siquiera sabía si la volvería a ver. Pero necesitaba decir quién era. Necesitaba decir cuánto lo sentía, cuánto la amaba, incluso si todo empezó con una mentira. Escribió con el corazón sangrando en cada línea, doblando el papel con cuidado y guardándolo en su bolsillo, como alguien que alberga esperanza. Porque en el fondo, aún rodeado de sombras, Eduardo todavía creía que el amor podía ser una forma de redención. Al día siguiente, lo esperaba un sobre pegado en la puerta del camión. Esta vez sin foto, sin nombre, solo otra nota. Miguel está en Sao Roque, pero ojo, no eres el único que lo busca. Edward sintió que se le daba un vuelco el estómago. El juego había cambiado. La búsqueda de respuestas tenía ahora enemigos invisibles, y cada paso adelante podía ser un paso hacia el final. Pero sabía que ya no podía retroceder. El sobre con el mensaje sobre Sao Roque no salía de la cabeza de Eduardo. El nombre Miguel era ahora un faro en la oscuridad, una delgada línea entre la verdad y el silencio que su familia insistía en mantener. Sabía que no podía perder el tiempo. Empacó una pequeña mochila con lo básico y se fue antes del amanecer, tomando un autobús regular, mezclado con trabajadores y estudiantes. Cada parada lo acercaba a algo que aún no podía nombrar, tal vez la redención, o simplemente el final de lo que empezó como una farsa y se convirtió en una misión personal. Llegó a la ciudad a última hora de la mañana. Una ligera niebla cubría las colinas y el olor a tierra mojada flotaba en el aire. La pequeña ciudad, conocida por su vino y sus caminatas, parecía demasiado pacífica para esconder a alguien que huía de un pasado peligroso. Pero fue precisamente esta tranquilidad la que convirtió a Sao Roque en el escondite perfecto. Eduardo fue directo al antiguo centro comunitario mencionado en el reverso de la foto del Proyecto Raíces. El lugar estaba abandonado, las paredes desconchadas y las ventanas empañadas por el tiempo. En la puerta, un anciano barría hojas secas. Cuando Eduardo preguntó por Miguel, el hombre dudó durante largos segundos antes de responder. Aquí no hay nadie con ese nombre. Pero si buscas respuestas, tal vez deberías intentar con el padre Elías. La iglesia local, sencilla y encantadora, tenía vidrieras con imágenes del campo y bancos desgastados por el tiempo. Edward entró con pasos cuidadosos y encontró al sacerdote organizando suministros en un rincón. Al escuchar el nombre de Miguel, Elías dejó lo que estaba haciendo, levantó la vista y analizó a Eduardo con la atención de quien ve más allá de las apariencias. «¿Y por qué buscas a Miguel?», preguntó en voz baja. Edward vaciló, luego respondió honestamente, «Porque él tiene la clave de la verdad sobre un incendio y sobre una vida que puede estar en riesgo». El sacerdote respiró hondo. Miguel ya se quemó por hablar demasiado una vez, pero tal vez sea hora de que encienda otra luz. Elías no dio una dirección, solo una coordenada. Un sendero en la cima de una colina remota, justo antes de la antigua bodega abandonada. Vive allí, lejos del mundo. Si quiere hablar, lo hará. La subida fue agotadora. El calor húmedo se pegaba a la piel, pero Eduardo continuó, impulsado no por la fuerza física, sino por la urgencia. Cuando llegó, encontró una pequeña casa rústica de madera escondida entre los árboles. Llamó a la puerta 3 veces. Ninguna respuesta. Cuando se dio la vuelta para irse, la puerta chirrió. Un hombre delgado, de barba desaliñada y ojos hundidos, lo observaba en silencio. «¿Eres de Cortés?», preguntó directamente. Eduardo hizo una pausa por un momento, pero asintió. «Lo soy, pero no vine a amenazar, vine a escuchar». Miguel abrió la puerta y lo dejó entrar. El interior de la casa era sencillo, con papeles y mapas esparcidos por las paredes. «Pasé años aquí tratando de olvidar, tratando de que no me encontraran, pero cuando ella envió esa carta, supe que era el momento». Eduardo se sorprendió. «¿Ella? ¿Livia?». Miguel asintió con pesar. «Sí, ella me encontró antes que tú. Y me pidió que le contara todo, si algo le sucedía».
Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Está desaparecida. Creo que se la llevaron». Miguel se levantó bruscamente, sacó una caja de cartón de debajo del sofá y la arrojó sobre la mesa. «Estos son los registros que nadie quería ver. Las copias que hice antes de huir, los contratos, los informes manipulados, las amenazas y, lo más importante, la carta que su padre escribió antes de desaparecer. Una confesión». Eduardo tragó con fuerza. Esto era más de lo que imaginaba. La oportunidad de derribarlo todo. Pero Miguel aún no había terminado. «Creen que se deshicieron de todos nosotros. Pero Livia, ella sabía dónde meter. Y ahora van a intentar borrar cualquier rastro, incluyéndote a ti». Eduardo se pasó la mano por el rostro, tratando de ordenar sus pensamientos. «La necesito viva. Necesito decirle la verdad. Y necesito acabar con mi hermano». Miguel lo miró con algo entre admiración y lástima. «Entonces tienes que correr, porque anoche vieron a alguien aquí. Un auto negro con vidrios polarizados. Se están acercando». Eduardo tomó apresuradamente los papeles y los metió en su mochila. Antes de irse, Miguel lo tomó del brazo. «Hay una cosa más que necesitas saber, y eso lo cambia todo». Eduardo se detuvo en el umbral, con la mochila colgada al hombro y el corazón acelerado no solo por el peligro inminente, sino por lo que acababa de decir Miguel. «Hay una cosa más que debes saber, y eso lo cambia todo». Dio 2 pasos hacia el interior de la cabaña, mirando los ojos desgastados de ese hombre que había vivido en las sombras durante demasiado tiempo. Miguel sacó de la caja un sobre amarillento, con el papel empezando a desmoronarse en los bordes, pero aún cerrado, intacto. «Me dio esto una semana antes del incendio. Pidió que se lo diera a su hija, en caso de que sucediera algo». Las manos de Eduardo temblaron mientras sostenía el sobre. El nombre Livia fue escrito a mano, con letra fuerte y sincera. Fue el último disco de su padre. Un hombre desapareció bajo el silencio comprado y ahora habla póstumamente. Se sentó, respiró hondo y la abrió con cuidado. Dentro había 3 páginas escritas a mano. El texto lleno de emociones contenidas y verdades reprimidas. La primera línea ya era una puñalada. «Hija mía, si estás leyendo esto, es porque no pude abrazarte de despedida». Eduardo leyó en voz baja, sintiendo el peso de cada palabra. El padre de Livia habló de su angustia por las irregularidades en el hotel, por la desactivación de las alarmas para reducir costos, por reuniones oscuras donde las voces decidían quién viviría y quién sería sacrificado en nombre de los números. Confesó que tenía pruebas, documentos que entregaría a la prensa, pero sabía que al hacerlo estaría firmando su propia sentencia. «Si me borran, hija, debes saber que nunca fue por accidente, fue porque luché por algo correcto. Y aunque no esté ahí, hay que ser fuerte para terminar lo que comencé». Miguel se acercó colocando su mano en el hombro de Eduardo. Ella leyó esa carta hace unos días, y fue entonces cuando decidió actuar. Envió copias a algunas personas, incluyéndome a mí, y poco después desapareció. Eduardo cerró los ojos, sintiendo el dolor crecer en su pecho. Ahora todo tenía sentido. La desaparición, el asalto a la escuela, la carta amenazadora. Livia no era solo una víctima, era una amenaza viva para la estructura criminal construida por los Cortez, y por eso se convirtió en un objetivo. Estaba luchando sola, y él, incluso a su lado, todavía ocultaba quién era en realidad. «Necesito encontrarla ahora. Y necesito usar todo esto contra mi hermano antes de que sea demasiado tarde». Miguel asintió y le entregó a Eduardo un pendrive con copias de los documentos. «Lleva esto a alguien que pueda hacerlo público, pero debes saber, te perseguirán». Eduardo colocó el dispositivo en el fondo de su mochila junto con la carta y se despidió con un firme apretón de manos. Mientras descendía la colina, ya podía sentir la urgencia ardiendo bajo mis pies. Necesitaba regresar a Sao Paulo, necesitaba salvar a Livia, y necesitaba destruir, de una vez por todas, el imperio de mentiras que sustentaba su nombre. En el camino de regreso,
Mientras el autobús avanzaba por caminos estrechos y curvas peligrosas, Eduardo repasó mentalmente las piezas del rompecabezas. La carta fue más que un adiós, fue un bombazo moral y jurídico. Si se revela, podría arrastrar al barro a su hermano, a su empresa y tal vez incluso al legado de su padre. Pero eso ya no importaba. El dolor de Livia era más real que cualquier acción en la bolsa, y no podía soportar la idea de perderla como había perdido tantas otras cosas por omisión. Esta vez llegaría hasta el final. Al llegar a la ciudad, Eduardo cambió su tarjeta SIM y llamó a la única periodista que sabía que no estaba ligada a nadie, Lara Soares, una investigadora famosa por acabar con políticos y empresarios con un solo reportaje. Ella respondió con voz firme. «Cortés, ¿el que falta? Escuché que se estaba haciendo el pobre. ¿Qué quieres ahora?» Eduardo fue directo. «Quiero darte la primicia más importante de tu carrera, pero solo si me prometes una cosa: proteger a una mujer llamada Livia, porque si fallo, ella necesitará a alguien». Lara aceptó la reunión prevista para dentro de 3 horas. Eduardo sabía que, después de eso, no habría vuelta atrás. Pero antes de encontrarla, necesitaba hacer una última cosa: entregar personalmente la carta a la madre de Livia. Ella era quizás la única capaz de ayudar a descifrar dónde pudo haberse escondido su hija, o, peor aún, dónde la pudieron haber llevado. Tomó un taxi hasta la antigua dirección que Livia le había mencionado de pasada, y cuando llamó a la puerta de la modesta casa, una señora mayor la abrió con ojos cansados y temblorosos. Cuando lo vi, no dije nada. Simplemente di un paso atrás, como si ya supiera quién era. «¿Doña Elena?», preguntó con la voz entrecortada. «Soy amiga de Livia, y creo que sé por qué desapareció». La mujer lo miró en silencio, y luego abrió más la puerta. «Te tomaste tu tiempo, Eduardo Cortés. Ella creía que eras diferente». Su corazón se detuvo por un momento. Ella lo sabía, su madre lo sabía, y ahora no había ningún lugar donde esconderse. Eduardo no pudo ocultar su sorpresa cuando escuchó su nombre completo salir de la boca de la mujer. «Eduardo Cortés». No era un tono de ira ni de miedo. Era una comprensión amarga, como la de alguien que ya estaba esperando esa visita, incluso sin saber cuándo sucedería. Doña Elena le hizo pasar sin decir nada más. El salón de la pequeña casa olía a menta y a café recién hecho, pero el aire estaba pesado, espeso como antes de una tormenta. Eduardo miró a su alrededor y notó viejas fotos de Livia en la pared, una con su padre y otra ya adulta, sosteniendo un diploma con los ojos llorosos. Se sentaron uno frente al otro, como si estuvieran en lados opuestos de una guerra silenciosa. «Ella habló de ti. Dudú, el nuevo amigo del camión de la basura, así lo dijo. Noté en sus ojos que era más que eso, pero también noté el miedo». Eduardo miró hacia abajo, avergonzado. «Nunca quise engañarla. Al principio solo quería desconectarme de mi vida, ver el mundo real, pero ella se convirtió en mi mundo, y ahora está desaparecida por algo que debería haberle dicho desde el primer día». Doña Elena no respondió de inmediato, solo levantó los ojos y lo miró como una madre que mide el alma de un hombre por el silencio. Sacó de su mochila el sobre con la carta del padre de Livia y lo colocó sobre la mesa. «Esta carta es de Julio. Se la escribió a su hija antes de desaparecer. La encontré a través de Miguel». Los dedos de doña Elena temblaron al tocar el sobre, como si esa hoja tuviera vida. No lo abrió de inmediato, simplemente lo acercó a su pecho y cerró los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, casi un susurro. Ella había estado buscando esto durante años. Siempre dijo que él no se habría escapado. Ese algo lo mantuvo en silencio. Cuando la carta no llegó, dijo que el silencio era la prueba del crimen. Eduardo contó todo lo que sabía, desde el incendio oculto hasta los pagos ilegales autorizados por su hermano, pasando por las amenazas que había recibido Livia. Ella enfrentó todo esto sola, pero ahora
Ahora necesito encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Doña Elena se levantó y caminó hasta una vieja estantería. Sacó una pequeña caja de madera y la abrió frente a él. En el interior había postales, cartas antiguas y un cuaderno. Aquí es donde guardaba todo lo importante sobre su padre. Nunca tuve el coraje de tocarlo, pero tal vez haya algo aquí que te lleve a ella. Hojeando el cuaderno, Eduardo encontró mapas garabateados, recortes de periódicos, horarios escritos y un nombre que se repetía en más de una página: Colina das Almas. Era un lugar del que nunca había oído hablar, pero aparecía allí con frecuencia, siempre seguido de fechas y flechas. Preguntó con el ceño fruncido y doña Elena le explicó: está fuera de la ciudad, cerca de la frontera con el estado. Allí acampaban padre e hija. Era su lugar favorito, alejado de todo. Edward sintió un crujido en su pecho. Si Livia necesitaba desaparecer, tal vez fue al único lugar donde se sentía segura. Él le dio las gracias, guardó su libreta y antes de irse, se volvió hacia la mujer con los ojos llorosos. No sé si soy digno de ella, pero sé que la protegeré, incluso si ella nunca vuelve a mirarme de la misma manera. Doña Elena asintió con una sonrisa triste. Pero no llegues demasiado tarde, Eduardo. Ella ya ha perdido demasiado como para perderse a sí misma también. Cuando salió de la casa, el cielo comenzó a cerrarse y se formaron nubes grises en el horizonte como un espejo de la tensión que se acumulaba dentro de él. Tomó el camino hacia Colina das Almas con el pecho apretado. La información que llevaba podría derribar imperios, pero también podría costar vidas. Al llegar a las afueras del lugar indicado en el cuaderno, la naturaleza densa y silenciosa se tragó el sonido de la ciudad. Dejó el coche en un lugar apartado y continuó a pie por el estrecho sendero. Estaba oscureciendo cuando vio, a lo lejos, una cabaña de madera camuflada entre árboles. Una voluta de humo se escapó de la chimenea, y en ese momento supe que estaba cerca. Mientras daba el primer paso hacia la cabaña, escuchó un fuerte crujido. Algo se movió entre los arbustos, una sombra, una figura, y luego una voz apagada desde atrás. «Detente, gira lentamente, deja tu mochila». Eduardo se quedó helado. Su corazón latía como un tambor dentro de su pecho. No sabía si era un enemigo o si finalmente había encontrado a quien buscaba. Finalmente había caído la noche cuando Eduardo y Livia comenzaron a descender el cerro. El viento cortaba con más intensidad, silbando entre los árboles, como si el propio entorno intuyera lo que se avecinaba. Ninguno de los dos habló. La única banda sonora era el sonido de pasos sobre la grava y hojas secas crujiendo bajo las botas. Llevaban más que mochilas llenas de documentos. Llevaban verdades que habían estado enterradas durante años y un pasado que, si se exponía, tendría el poder de demoler un imperio y salvar vidas. O cuesta el tuyo. Eduardo vigilaba su entorno. Desde que escuchó el crujido en el bosque antes, supo que no estaban solos. Y ahora, cada rama rota, cada movimiento de sombra parecía la confirmación de que estaban siendo perseguidos. Livia, por su parte, sostenía firmemente la linterna y sus ojos escudriñaban el camino con la precisión de quien se pasa la vida desconfiando de las apariencias. Ella ya no preguntó quién era. Ahora quería saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ella y por la justicia que su padre tanto buscaba. Cuando llegaron al punto donde estaba aparcado el coche, no encontraron nada más que el vacío. El vehículo había desaparecido. Las marcas de neumáticos en la tierra blanda indicaban que se lo habían quitado, no que lo habían robado. Eduardo apretó los puños y tensó la mandíbula. Ahora están por delante. Livia cerró los ojos por un segundo y respiró hondo. Así que tenemos que ser más rápidos. Tomaron el camino secundario a pie, con el celular de Eduardo sin señal y la batería de Livia agotándose lentamente. El pueblo más cercano estaba a 5 millas de distancia. Ahora cada minuto era un riesgo.
Después de casi una hora de caminata, consiguieron una señal lo suficientemente débil como para enviar un mensaje a la periodista Lara Soares, concertando un nuevo punto de encuentro más seguro. Eduardo tecleó rápidamente. Cambio de plan. Reunión mañana a las 10 a.m. Enviaremos todo. Luego apagó el dispositivo. Sabía que se podía rastrear cada segundo en línea. Al otro lado de la carretera se encendió una luz. Los dos se agacharon instintivamente. Un coche negro pasó lentamente, reduciendo la velocidad al llegar a la bifurcación. Se escondieron entre los árboles, con el aliento atrapado en la garganta. El vehículo desapareció entre la niebla, pero la señal era clara. Estaban cazando. Horas más tarde, exhaustos y sucios, llegaron a una gasolinera cerrada, donde un empleado somnoliento les dejó usar el teléfono. Eduardo hizo una llamada rápida a Lara a través de un número público y confirmó el encuentro. Livia, acurrucada en un banco de madera, mantenía la mirada fija en el horizonte. ¿Crees que cuando todo esto termine, alguien nos lo agradecerá? Eduardo se sentó a su lado, apoyando los codos en las rodillas. No, pero tal vez podamos dormir en paz. Ella lo miró sin sonreír, pero con un brillo en los ojos que decía, seguimos vivos. Se refugiaron en una modesta posada con un nombre falso. Durmieron poco, intercambiando turnos de vigilia, escuchando cualquier ruido más allá del muro. Cuando finalmente salió el sol, trayendo luz a una ciudad aún dormida, supieron que estaban a punto de dar el paso más arriesgado de sus vidas. Reunieron los documentos, la carta del padre de Livia, los registros contables ocultos, las grabaciones hechas por Miguel. La mochila ahora era más valiosa que el oro, e igual de peligrosa. A las 9:45 llegaron al punto de encuentro previsto con Lara, una cafetería discreta en el centro. Ella ya los estaba esperando, con gafas de sol, el pelo recogido y una expresión que mezclaba urgencia y empatía. ¿Trajeron todo?, preguntó sin rodeos. Eduardo le entregó la mochila y asintió. Hay suficiente allí para derribar todo el imperio de Cortés, pero ten cuidado, sabrán que vino de mí. Lara no dudó. Puede que ellos tengan dinero, Eduardo, pero yo tengo verdades, y el público tiene hambre de ellas. Livia observaba todo en silencio, pero apretaba contra su pecho la carta de su padre como diciendo, «Ve por ti, padre, vaya por todos nosotros». Lara se levantó con su mochila y se fue sin mirar atrás. Eduardo y Livia permanecieron allí unos segundos, en silencio, hasta que el celular de Eduardo vibró, un número desconocido. Él respondió, y al otro lado de la línea, una voz fría habló lentamente. «Fuiste demasiado lejos, y ahora no hay vuelta atrás. Ella pagará el precio». La línea se cayó. Eduardo se quedó quieto, con los ojos vidriosos y el rostro pálido. Livia lo notó y se acercó. «¿Qué fue?». Se volvió lentamente hacia ella. «Ellos lo saben, y van tras tu madre». A Eduardo se le heló la sangre en el momento en que se cortó la conexión. La voz anónima sonaba demasiado controlada, como la de alguien completamente convencido del poder que ostentaba. Esta no fue una amenaza vacía, fue una advertencia, una cuenta regresiva. Se levantó de un salto, con los ojos fijos en Livia, quien inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. ¿Qué fue? La pregunta surgió en voz baja, temerosa. Edward dudó solo por un segundo antes de decir, «Van tras tu madre». Las palabras cayeron por el aire como piedras. Livia palideció, pero no se quedó helada. Ya conocía bien el dolor de la pérdida. Simplemente no podía soportar sentirlo de nuevo. Sin perder tiempo, corrieron a la recepción de la cafetería y pidieron un coche a través de la aplicación. Eduardo insistió en pagar en efectivo para evitar rastros. Durante el trayecto hasta el barrio donde vivía doña Elena, el silencio entre ambos era tenso, casi insoportable. Eduardo miraba el reloj cada minuto, mientras Livia temblaba levemente.
mirando al vacío, con la carta de su padre aún en sus manos, como un amuleto desesperado. El conductor intentó iniciar una conversación, pero la mirada entre ambos pronto le hizo desistir. La ciudad parecía más ruidosa de lo habitual, o tal vez era solo el miedo lo que lo amplificaba todo. Cuando llegaron a la calle, el corazón de Livia casi se detuvo. El portón de la casa estaba abierto de par en par. Eduardo saltó antes de que el auto se detuviera por completo. Corrió hacia la puerta principal y la encontró entreabierta. Entró llamando a gritos a doña Elena. La casa parecía silenciosa, pero había señales de movimiento. Un jarrón roto en el suelo, una cortina rota. Livia entró justo detrás, con los ojos muy abiertos. ¡Madre! La respuesta llegó en voz baja, ronca, desde la trastienda. Livia era ella. Estaba vivo. Doña Elena estaba sentada en la cama. Tenía los ojos llorosos, pero estaba ilesa. Dijo que 2 hombres entraron, registraron la casa, hicieron preguntas sobre su hija y se fueron tan rápido como llegaron. No parecían querer hacerme daño, simplemente dejaron un mensaje. En su mano temblaba una fotografía. Era Livia abrazada a Eduardo frente al colegio. En el reverso de la imagen, garabateado con bolígrafo: la próxima vez nos llevaremos lo que más amas. La amenaza ya tenía rostro, dirección y fecha fijadas. No darían marcha atrás. La verdad estaba en manos de la prensa, sí, pero los enemigos no solo jugaban con la reputación. Jugaron con el miedo, con la sangre, con la pérdida. Eduardo se sentó junto a doña Elena, respirando con dificultad. Livia, incluso conmocionada, pareció tomar una nueva fuerza. Quieren que retroceda, que desaparezca. Pero no lo haré, no esta vez. Eduardo asintió. Yo tampoco. Decidieron que era hora de desaparecer de la vista, al menos hasta que se publicara la historia. Lara Soares había advertido que el expediente estaba siendo validado, cotejado con otras fuentes, y que en menos de 24 horas el informe llegaría a las pantallas. Pero hasta entonces serían vulnerables. Se llevaron a doña Elena con ellos, ahora en otro auto, otro nombre, otro destino. Encontraron refugio con un viejo amigo de Eduardo, un ex empleado de Cortés que había sido despedido por cuestionar demasiado. Un hombre íntegro, alejado de los medios, que vivía en una granja remota. Ustedes quédense aquí hasta que esto explote. Entonces, bueno, ya veremos. Esa noche, el cielo cayó bajo la lluvia. Los relámpagos atravesaron la oscuridad mientras, en la silenciosa habitación de la granja, los 3 observaban el tic-tac del reloj. Cada segundo parecía más largo de lo que debería haber sido. Eduardo sintió el peso de todo: las mentiras, el legado corrupto, el amor en riesgo, la justicia demorada. Se sentó junto a Livia, que acariciaba los dedos de su madre dormida en el sofá. ¿Todavía me crees?, preguntó casi en un susurro. Ella lo miró, cansada pero firme. Creo que has cambiado, y eso ya es mucho. Era lo que necesitaba oír. No como un perdón total, sino como un rayo de esperanza de que algo bueno podría surgir de la ruina. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó con una sensación extraña. Al encender su celular, sin chip, solo vía Wi-Fi, abrió el sitio web de la periodista Lara. Nada. Sin titulares, sin fugas. Revisé los mensajes, nada. La última actualización fue a medianoche. La llamé. Apartado postal. Lo intenté de nuevo. Nada. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo de la casa. Él respondió, y una voz entrecortada al otro lado de la línea simplemente dijo: «La periodista se ha ido». Y con ella, el expediente. El teléfono cayó de la mano de Edward, golpeando el piso de madera con un sonido seco y metálico. Las palabras todavía resonaban en su mente. La periodista desapareció y con ella el expediente. Por un momento, todo pareció detenerse. Los sonidos de la ligera lluvia afuera, los ligeros ronquidos de doña Elena en el sofá, el leve susurro de las hojas de la granja, todo fue tragado por el silencio absoluto. Livia, que estaba en la cocina preparando café, notó su estado y se acercó a él con el rostro tenso.
¿Qué pasó? Edward la miró como si hubiera visto un fantasma. Lara desapareció. Nadie puede contactar con ella. El artículo no fue publicado. La reacción de Livia fue casi inmediata. Dejó caer la taza en el fregadero, que se hizo añicos en el suelo, y se llevó las manos a la cabeza. No puede ser. Ella fue el último puente. El mundo necesitaba escuchar, necesitaba saber. Eduardo se pasó las manos por la cara, intentando recuperar el control. Si se la llevaron, es porque estuvieron más atentos de lo que imaginábamos. Y si se llevaron el material, todo lo que teníamos se pudo haber ido con ella. La urgencia, que antes era constante, ahora era un grito. Se les estaba acabando el tiempo, y sin armas. Llamaron a Miguel, el único contacto seguro que aún tenían. Respondió con voz baja y tensa. Escuché. Alguien de su oficina filtró que Lara estaba desaparecida. Dicen que fue vista por última vez entrando a un edificio en la zona sur con un sobre en las manos. Eduardo frunció el ceño. ¿Y sabes qué edificio? Se hizo el silencio al otro lado. Sí, el mismo donde tu hermano Mauricio tiene su despacho privado, el cual no aparece en los registros de la empresa. El nombre hizo que a Eduardo se le revolviera el estómago. Era personal ahora, más que nunca. Livia se acercó a él y le tomó la mano. Si está viva, todavía tenemos una oportunidad. Y si no, entonces ahora es una cuestión de honor. Eduardo la miró a los ojos, encontrando en esa frase la fuerza que necesitaba para dar el siguiente paso. Así que entremos en este edificio, rescatemos a Lara. Y si el material está con ella, lo publicaremos nosotros mismos. Sabían que no podían contar con la policía, no con esa red de influencia que manipulaba el sistema. La justicia tendría que llegar por sus propias manos. Al anochecer, con la ayuda de Miguel, Eduardo trazó el plano del edificio. Miguel conocía a uno de los exguardias de seguridad que había sido despedido injustamente y ahora trabajaba como repartidor. Les ayudaría a entrar por la parte trasera, a través de un acceso de servicio para discapacitados. El plan era simple pero peligroso. Entrar, localizar a Lara, si todavía estaba allí, y recuperar el expediente. Ninguno de ellos habló de un plan de fuga. Ninguno consideró la posibilidad de fracasar. Estaban más allá del punto de retorno. Fue todo o nada. Antes de irse, doña Elena llamó a su hija a un rincón. ¿Estás seguro de que quieres llevar esto a cabo? Livia asintió con firmeza. Mataron a mi padre. Intentaron borrar mi historia. No voy a vivir con miedo el resto de mi vida. Elena se limitó a abrazarla fuerte, en silencio, y luego se despidió de Eduardo con una mirada llena de fe. Si no vuelves, sabré que fue por algo grande. La frase dolió como un presagio, pero nadie la contradijo. En el auto, durante el silencioso viaje hacia la zona sur, Eduardo miró por la ventanilla con la expresión de quien ya ha enterrado su propia identidad. El multimillonario mimado, el prometido de la mujer equivocada, el heredero indiferente. Este hombre estaba muerto. Y ahora lo único que quedaba era alguien dispuesto a luchar, no por ellos mismos, sino por una mujer, por una memoria y por una verdad que ya no podía ser silenciada. A su lado, Livia ordenó los papeles restantes, copias de lo que aún tenían. Si sale mal, publíquelo en Internet, de cualquier manera. Llegaron a la calle del edificio después del anochecer. El lugar era moderno, lleno de espejos, con cámaras en cada rincón y una fachada aparentemente inofensiva. Pero detrás de las luces de la recepción y el mármol pulido se escondía un antro de secretos. El repartidor encubierto los estaba esperando en un callejón lateral. «Es ahora o nunca», dijo. Eduardo asintió y con Livia a su lado cruzó el portón trasero. Cuando entraron por la escalera de emergencia, el sonido de la puerta de hierro cerrándose detrás de ellos fue más fuerte que cualquier sirena. Allí comenzó la recta final. En el tercer piso, una puerta entreabierta dejaba pasar una luz amarillenta. Eduardo se acercó con pasos cautelosos, Livia detrás de él. Cuando abrió la puerta, encontró un pasillo estrecho y, al final,
Una oficina con la luz encendida. Algo brilló en el suelo. Un talón femenino acostado de lado. Un celular roto. Y luego, un débil gemido. Era la voz de Lara. Eduardo entró por el estrecho pasillo como si cruzara la línea entre entonces y ahora. Sus pasos resonaron suavemente, el sonido amortiguado por la tensión que se extendía como humo. Livia estaba justo detrás, con la mirada fija en el final del pasillo, donde la luz amarillenta parpadeaba como una vela a punto de apagarse. Al acercarse a la puerta de la oficina, vieron el tacón en el suelo, la pantalla rota del celular de Lara y luego el sonido, un gemido débil pero animado. Eduardo corrió hacia la sala y empujó la puerta con fuerza. Allí estaba ella, atada a la silla, con un corte superficial en el rostro y los ojos medio cerrados, pero vive. ¡Lara! La periodista levantó la cabeza con esfuerzo y al reconocer a Eduardo y Livia, dejó caer una lágrima silenciosa. Ellos querían borrar todo, pero no pudieron. Eduardo la soltó rápidamente mientras Livia atendía las heridas con un paño encontrado en la despensa de la oficina. ¿Retiraron el expediente?, preguntó Eduardo. Lara negó con la cabeza. Se llevaron el HD, pero ya había enviado copias a 2 contactos, personas de confianza. Sabía que algo así podía pasar. Ella respiró hondo. Pero tenemos que salir de aquí, ahora. Sin perder tiempo, ayudaron a Lara a caminar. Al salir de la habitación, oyeron fuertes pasos resonando en el piso de abajo. Alguien había notado el movimiento. Eduardo los empujó hacia arriba por las escaleras de servicio, bajando 2 pisos en absoluto silencio. El repartidor encubierto esperaba en el callejón, en alerta. «La furgoneta está lista». En cuestión de minutos estaban afuera y subieron al vehículo con la respiración contenida. El conductor se fue sin mirar atrás. Por primera vez en días, Eduardo sintió un soplo de esperanza cruzar su pecho. Durante el trayecto, Lara llamó a uno de sus contactos y confirmó: los ejemplares estaban a salvo. El artículo saldría en unas horas. Y esta vez no hay manera de silenciarlo. Hay 2 periodistas independientes fuera del país. Si algo nos pasa a mí o a ti, saldrá al aire. Livia cerró los ojos agotada, pero con visible alivio en su rostro. Mi padre será escuchado. Eduardo le tomó la mano con fuerza y ella no la soltó. No fue mucho, pero fue un nuevo comienzo. Llegaron a la redacción donde trabajaba Lara. El equipo, sorprendido y preocupado, le dio la bienvenida. En una habitación aislada, comenzó a revisar los archivos digitales, las imágenes, las firmas, las pruebas que vinculaban a Mauricio Cortés con el incendio, el fraude y las amenazas. Tenemos nombres, fechas, documentos. Esto va a explotar. Edward permaneció en silencio, observando. Sabía que cuando todo saliera a la luz, ya no habría manera de separar su nombre del de su familia. Pero por una vez, eso no lo asustó. Me dolió, sí, pero fue un precio justo. Horas más tarde, el artículo fue publicado. En portales de todo el país aparecieron titulares: Empire Cortés bajo investigación, exempleado desaparecido, incendio provocado y manipulación de pruebas. El nombre de Eduardo sí apareció, como denunciante, como testigo, como alguien que rompió su propia sangre para salvar la verdad. Livia observaba todo en silencio, abrazada a su madre. Los mensajes empezaron a llegar: solidaridad, conmoción, apoyo, amenazas. Pero la verdad salió a la luz, y ahora nadie la detendría. A la mañana siguiente, Eduardo acudió a la comisaría a prestar declaración. Entregó todos los registros, confirmó las declaraciones de Miguel y ofreció su colaboración. Sabía que tendría que enfrentarme a los medios, a los inversores, a la caída, pero también sabía que, detrás del polvo, había una nueva oportunidad. Cuando salió, Livia lo estaba esperando en la acera. Aún te queda un largo camino por recorrer, Cortés, pero tal vez el camino no tiene por qué ser solitario. Eduardo sonrió tímidamente. Solo quiero que algún día puedas mirarme y ver más que un apellido. Ella le tocó ligeramente la mano.
Hoy ya veo a alguien que luchó por lo que es correcto. Esa misma noche se giró orden de arresto contra Mauricio Cortés. Estaba fuera del país, pero rodeado. El asedio se estaba cerrando. Las acciones de la Red Cortés se desplomaron, pero a cambio se abrió una investigación nacional sobre corrupción corporativa. Todo estaba en movimiento. El mundo finalmente había escuchado la historia de Julio Santana, y Livia ya no necesitaba cargar su dolor en silencio. Y luego, al día siguiente, ya en casa, Eduardo recibió un mensaje anónimo. Solo una frase. Crees que todo ha terminado, pero el verdadero nombre detrás de esto todavía está en las sombras. Eduardo estuvo unos segundos mirando la pantalla de su celular, con los dedos congelados sobre el mensaje. Crees que todo ha terminado, pero el verdadero nombre detrás de esto todavía está en las sombras. No había firma, número de origen ni señal de ubicación. Solo esa frase precisa, quirúrgica. Esta no era una amenaza ordinaria. Era un mensaje de alguien que observaba, alguien que sabía más que todos ellos. Por un momento pensó en ignorarlo. Tal vez fue un engaño, un intento de desestabilizarlo, pero el instinto que había crecido en él en los últimos días le susurraba: la verdad aún está incompleta. Horas después, en la habitación de Lara Soares, ya recuperada y rodeada de su equipo, Eduardo mostró el mensaje. Lo leyó, se mordió el labio inferior y sacudió la cabeza. Esto huele a grande. ¿Crees que Mauricio manejó todo solo? Por supuesto que no. Empresas de ese tamaño tienen asesores, socios ocultos, nombres que nunca aparecen en los registros oficiales. Y tú estás hurgando donde nadie más tuvo el coraje. Eduardo asintió, con la mandíbula tensa. Si hay alguien más detrás de esto, necesito descubrirlo. No solo por mí, por Livia, por su padre, por todo lo que aún está oculto. Livia estaba en el porche de la casa de su madre cuando llegó Eduardo. Sus ojos estaban serenos pero vigilantes. Ya no había enfado, solo una especie de cansancio maduro, de quien había sufrido tanto que había aprendido a respirar incluso en medio de la tormenta. Él le contó sobre el mensaje y lo que sugirió Lara. Livia no dudó. Así que continuamos. Si todavía queda suciedad debajo de la alfombra, es nuestra obligación sacarla. Eduardo guardó silencio unos segundos antes de preguntar: ¿aún quieres esto, después de todo? Y ella respondió con firmeza: la diferencia entre nosotros y ellos es que no paramos cuando tiembla el suelo. Comenzaron a revisar los documentos nuevamente, ahora con la lente enfocada en lo que no estaba allí. Un nombre que falta, una firma faltante, un socio silencioso. Fue Lara quien encontró la primera pista analizando los pagos de sobornos. Había una secuencia de transacciones internacionales para una fundación registrada en Panamá, la Fundación Artael. El nombre no decía nada a primera vista, pero Eduardo sintió algo extraño. Buscando en registros antiguos de Cortés Emprendimientos, encontró una nota escondida entre contratos de donación de propiedades. La fundación figuraba como beneficiario indirecto en un proyecto de ampliación, firmado por Ernesto Cortés, su padre. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Su padre estuvo involucrado, quizás no directamente en el incendio, sino en el sistema que lo sostuvo. Fondos malversados, donaciones blanqueadas, estructuras creadas para ocultar dinero y manipular influencias. Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su padre, a quien había pasado años idolatrando o intentando comprender, era parte de la misma red de silencio. Livia, al ver su expresión, se acercó y le tocó el brazo. Tú no eres él. Elegiste otro camino. Pero sabía que ahora cargaba con una verdad más pesada. Luego, Lara llamó a un periodista de investigación en Panamá. En menos de 24 horas tenía un nombre, una cara y una nueva amenaza. La fundación está dirigida por un hombre llamado Vicente Alencar, empresario, consultor político y ex socio de Ernesto Cortés.
Desapareció del foco de atención hace más de 10 años, pero siguió operando entre bastidores y adivinen qué, también financió campañas, influyó en jueces y según algunos testimonios ha sido vinculado a desapariciones no resueltas. Eduardo se pasó las manos por el pelo, así que él era el verdadero nombre detrás de la sombra. Esa noche Eduardo no durmió, caminó por la casa en silencio, con el rostro endurecido y el pecho ardiendo. Vicente Alencar, un nombre que podría ser la clave definitiva, pero también el más peligroso de todos. Si Mauricio era la fachada, Vicente era la raíz. Y las raíces, cuando se cortan, hacen caer los árboles. Por la mañana, Lara recibió un correo electrónico sin remitente, un vídeo corto. En él, una imagen de Vicente en el lobby de un hotel y, al fondo, Livia pasando. Las imágenes eran recientes y el título era claro. Ella está en la mira ahora. Date la vuelta. Eduardo se volvió hacia Livia y le dijo, fuimos más profundo de lo debido, pero si volvemos ahora, nada de esto habrá valido la pena. Ella lo miró con firmeza. Entonces vayamos hasta el final. Agarró su abrigo, puso su celular en modo avión y miró el mapa con los últimos rastros de Vicente. El siguiente paso es encontrarlo. Pero fuera de la casa ya había un coche negro aparcado desde hacía más de una hora. Y dentro de él, alguien observaba, con una sonrisa discreta, como quien observa cómo las piezas se mueven exactamente como él quiere.